Pues buenos días, antes que nada gracias por su presencia y les vengo a hablar el día de hoy de mi tesis, el uso de las gráficas para significar elementos de la funcionalidad trigonométrica, que trabajé junto con la profesora Gabriela Buendía Abad, el grado de maestra en ciencias en matemática educativa. Bueno, y les voy a platicar primeramente de la problemática, la cual se centra en las funciones trigonométricas, particularmente en el objeto, en su gráfica, pues estas son vistas en ambientes escolares como una representación directa y puedo trabajar con ella para hallar coordenadas, puntos de intersección. Sin embargo, cuando se presentan situaciones problema, es muy difícil que salgan avances de esa situación, lo que refleja un poco significado del objeto matemático función trigonométrica y sus gráficas. Los antecedentes corroboran lo que he estado comentando y pues hablan sobre los fenómenos didácticos de las funciones trigonométricas, al menos a través de dos vías: su enseñanza y sus características. Aquí les presento algunas de las investigaciones que hablan sobre la problemática vía su enseñanza y sobre sus características. A través de su tratamiento escolar, Montiel y Buendía presentan que las razones trigonométricas, las funciones trigonométricas son primeramente presentadas en un ambiente pues estático, con los triángulos, con rectángulos, a través de razones entre sus lados, y posteriormente se utiliza la estrategia del círculo unitario para que en un ambiente dinámico pues aparezcan las funciones trigonométricas. En este caso, las funciones trigonométricas se ven como una extensión de las razones trigonométricas. San Martín también comenta que él, haciendo una revisión a los planes y programas de tercero y secundaria en Sonora, muestra que solamente se estudia el significado básico de las razones trigonométricas y no va más allá de las funciones trigonométricas. ¿Se encuentra cerrada? Vía sus características también puedo platicar sobre, bueno, ya conocemos que las funciones trigonométricas normalmente las califican, no sé, es en acotada, periódica, en su unidad de medida es así. Y Buendía comenta que sobre lo periódico, pues más bien la periodicidad se ve como que califica cierta función, principalmente la senoidal. Inclusive algunas veces se puede observar que se hereda cuando es una función que califica el movimiento. Con respecto a su unidad de medida, Martínez Sierra muestra en su línea de investigación que los ángulos, sobre todo mayores de 360 y ángulos negativos, así como las unidades de medida, son un obstáculo para las funciones trigonométricas, y se muestran como, por ejemplo, acá se les pide que grafiquen y igual a coseno de x, y pues se hacen gráficas como esta de la línea recta. Entonces hasta acá podemos hacer una discusión: matemática escolar versus matemática funcional. La matemática escolar pues tiene la centración basada en objetos como y la gráfica como herramienta.
En cambio, la matemática funcional se basa en el uso de esos conocimientos y ve a la gráfica más allá de un referente analítico. Con la matemática escolar y esa centración en objetos, adquirimos una matemática sin funcionalidad, con pocos significados o apropiaciones del conocimiento. Y con una matemática, con el uso del conocimiento, adquirimos una matemática funcional donde nos apropiamos de los significados. Al respecto de lo mencionado, entonces, se puede hablar de que se hace necesario un cambio en los lenguajes, de hablar de lo periódico como la propiedad que califica el movimiento y no una cierta función, no se hereda, o el acotado y la unidad de medida como que depende del contexto en el que se encuentra, en un contexto dinámico, y estas a la luz de un uso de las gráficas. A este conjunto de elementos, Buendía y Montiel le llaman funcionalidad trigonométrica y los consideran en una situación problema que ya se presenta en la tesis en el anexo 1. Y también les voy a hablar de funcionamiento y forma. Funcionamiento y forma hacen el conjunto de esta dualidad el uso de las gráficas. En esta investigación vemos como forma, como lo que el alumno percibe de la gráfica, cómo trabaja con ella, cómo argumenta, cómo calcula, y por funcionamiento, para qué le sirve a esa forma de manipular a la gráfica. Es para el rol que tiene la gráfica en esa tarea específica. Entonces, de aquí que nos interesa estudiar en la situación problemática que presentan Montiel y Buendía, cómo el uso de las gráficas resignifica elementos de la funcionalidad trigonométrica. Los objetivos que presentamos es caracterizar momentos en la situación problema en el que se desarrolle ese uso de las gráficas y determinar qué elementos de la funcionalidad trigonométrica se están resignificando. En el estado del arte, los estudios previos a la investigación, a la tesis, Montiel y Buendía Montiel realiza una revisión epistemológica donde encuentra prácticas sociales y que norman la construcción social de las funciones trigonométricas, y le identifica 3 momentos para la construcción social. Posteriormente, Montiel y Buendía retoman el segundo momento en el que problematizan el saber de las funciones trigonométricas y proponen esa situación problema, la cual consta de 40 preguntas, que tiene 7 actividades y tiene datos gráficos de movimientos pendulares. Contempla también un ambiente dinámico de movimiento. También les voy a platicar un poquito de cómo se ven las gráficas en la escuela, esto basado en investigaciones. Cordero y Flores hace referencia de que en ambientes escolares se ve el objeto matemático, el concepto, y la gráfica es solamente la herramienta o el referente analítico. Inclusive lo ven como que carece de fundamento matemático. Cordero, Sen y Suárez hablan también de que la gráfica es una herramienta que propicia el objeto función, genera el objeto función, o sea, un referente analítico. El marco teórico que sustenta la tesis es el pensamiento funcional trigonométrico. Como ya habíamos platicado, el pensamiento funcional trigonométrico tiene, además de los elementos analíticos,
presenta un contexto dinámico, un uso de las gráficas y donde también están presentes herramientas y argumentos. Es un tipo de pensamiento que resignifica el comportamiento gráfico, lo periódico, las medidas de los ángulos, la variación, etc. También la socioepistemología forma parte del marco teórico, donde habla de que la socioepistemología se centra en la construcción social del conocimiento, situado un conocimiento en una situación específica, donde lo sociocultural y el uso del conocimiento toma a los usos previos, los conocimientos que ya tienen previamente los alumnos, que en este caso son aquellos que se encuentran en el plan de estudios, como lo acotado, los máximos y los mínimos, las gráficas, y estos usos se transforman para dar paso a la resignificación. O sea, nos centramos en un uso de las gráficas como actividad humana en situaciones específicas, en este caso de movimientos pendulares, donde a través de su funcionamiento y forma vamos a dar evidencia de un uso y por lo tanto de una resignificación de los elementos de la funcionalidad trigonométrica. Entonces, lo que consideramos en la metodología fue, primero que nada, pues los escenarios y las condiciones institucionales. Luego identificamos momentos de uso en la gráfica, el de la situación problema, y desarrollamos la situación. Y por último, analizamos el uso de las gráficas para dar evidencia de la construcción del conocimiento a través de la resignificación. Bueno, el escenario. Trabajo en la Universidad Tecnológica Metropolitana. Esta universidad tiene 4 direcciones: industrial, administración, TIC y DIDE. Donde me encuentro trabajando es industrial, y esta dirección tiene 3 carreras a elegir: mecatrónica, mantenimiento y procesos industriales. Estas 3 carreras se cursan en 5 cuatrimestres y un cuatrimestre de práctica. Posteriormente a este cuatrimestre se puede ingresar a las ingenierías en el 7º cuatrimestre. Aquí entonces todos los alumnos que están en ingeniería llevaron cualquiera de las 3 carreras. Entonces, identificación de los momentos. En la secuencia o en la situación problema identificamos 3 momentos de uso: la relacionada con el contexto, del contexto con la gráfica, donde hay predicción y reconocimiento de unidades de análisis y donde se reconoce la variación de movimiento, un comportamiento limitado. Agrupamos las preguntas en cuanto a los momentos de uso y lo que buscan resignificar, y entonces llevamos a cabo el desarrollo de la situación problema. Esta fue llevada con la primera generación de los alumnos de 7º cuatrimestre de la ingeniería. Fue en horario extra clase, la participación fue libre, fueron 5 equipos de 3 integrantes. Se videograbó por una persona externa y la sesión duró aproximadamente 3 horas, donde estuve como profesora investigadora, pues los cuestionaba sobre sus resultados. Análisis. Se toma en cuenta nada más las respuestas más representativas de 3 equipos. El análisis se realiza a partir de la actividad 2, porque la actividad 1 habla sobre un movimiento, o más bien sobre cuando la botella está estacionada o en reposo. Entonces, como queremos ver un ambiente dinámico, trabajamos a partir de la actividad 2. Con respecto a estos momentos de uso, en la gráfica les voy a presentar 1 o 2 preguntas de cada momento y su análisis. Entonces, con respecto a lo gráfico, la pregunta 19 les dice:
realiza un esquema que muestre la posición de la botella del sensor y el sensor al inicio de la toma de datos. Entonces ellos toman a la gráfica 5, al esquema que tuvieron anteriormente y empiezan a analizar. Entonces les pregunto, ¿cómo ven el movimiento de la botella? ¿Qué piensan? Lo que tiene esta actividad es que habían estado trabajando con una botella que colgaba de 40 centímetros y en este momento ya cuelga ahora de un hilo de 60 centímetros. Y les pregunté qué piensan sobre ese movimiento y ellos señalan sobre la gráfica, pues ahí como que el punto máximo, y además como que trazan una línea vertical diciendo, bueno, parece ser que ahora va a estar más lejos del sensor, y señalan también una flechita acá indicando que va a empezar de cerca a lejos. Y dice, entonces parece ser que a mayor distancia de hilo da mayor longitud también al revés, a mayor longitud del hilo da mayor distancia al sensor. Entonces dibujan este esquema donde se muestra la posición inicial, que es cerca. Ponen una flechita en doble sentido donde va y regresa la botella y hacen esta marca aquí como indicando que hasta acá llega la botella, o sea, como un comportamiento limitado. Este tipo de formas pues hacen ver que el alumno logra hacer una relación con lo que está pasando en la gráfica y lo que está pasando en la realidad. Está leyendo adecuadamente la gráfica, pues argumenta a mayor altura, mayor distancia, y esto se puede ver que en algún ambiente escolar donde la gráfica se presenta como un no, pues empieza cerca o empieza lejos, no hacen la relación con la realidad. Bueno, ¿qué elementos están presentes en la gráfica? Pues están ubicando puntos, particularmente los máximos y los mínimos, están caracterizando el movimiento, comparando diferentes representaciones. Por lo tanto, podemos hablar de que se están resignificando el conocimiento en uso, es decir, los máximos y los mínimos, lo gráfico al hacer esa relación que ya no es tan directa, del contexto de la gráfica a la realidad. Con respecto a lo periódico y lo variacional, en la pregunta 27 se les dice, en la siguiente gráfica, la gráfica 8, ¿cuál sería la distancia en la que estaría el péndulo del sensor en el segundo 43.5? Y acá los alumnos empiezan una discusión porque previo a hicieron una predicción donde el movimiento era uniforme, de igual manera el comportamiento era muy parecido, y acá ellos empiezan a observar como que bueno, uno quiso hacer la predicción muy parecida a la anterior y el otro compañero le dijo, no, mira, observa que acá no pasa lo mismo que aquí, como que aquí la distancia máxima va disminuyendo. Ok, entonces acá, bueno, se ve que el alumno observa de manera global la gráfica y dice, bueno, aquí el punto máximo ya no es el mismo que acá, parece que hay un cambio, y la unidad de medida que primeramente habían contemplado ahora, o más bien su unidad de análisis es más pequeña, más reducida, y perdón, al revés, más grande, ¿no? Toman ahora toda y ven cada cuando, inclusive el alumno quería hacer como que restas entre la diferencia de esta con esta y los puntos mínimos como para determinar la unidad. Se percatan también de que el movimiento pues no es uniforme y por lo tanto la unidad que tenían que observar pues era diferente. Aquí eso les sirve para hacer la predicción.
dar cuenta de que depende del contexto en el que se encuentre la unidad de medida. Aquí utilizaron elementos gráficos como humanos y la unidad de análisis, comparación de movimientos, calculan y estiman ciertas proporciones, y podemos observar que esa relación que hacen de la unidad de análisis para predecir, además de tomar en cuenta los máximos y los mínimos, pues hace que se resignifique lo periódico y lo acotado. También hay un cambio en el movimiento, o sea, hay variaciones en el movimiento, y al mismo tiempo estamos resignificando lo variacional, porque ellos hacen esas comparaciones de movimientos. Lo acotado y lo variacional. Aquí presento la pregunta 29, que dice, bueno, se les da una tabla y se les pide, esa tabla hace comparación de distancias para hacer velocidades, y se les pide que la grafiquen en una gráfica de distancia-tiempo. Entonces, cuando lo grafican, pues lo que ellos hacen es acá, como que del eje de las X lo dividen y eligen puntos estratégicos para hacer las gráficas, y todo lo demás fue como que predicción de los puntos. Y se eligieron puntos específicos, y de los puntos específicos como que siguieron la gráfica. Y acá se puede observar también que tachan distancia y ponen velocidad. En términos de la gráfica, se les pregunta ¿cómo representas en el experimento las velocidades negativas? ¿Cómo las interpretas? Y bueno, ellos dicen, bueno, cuando disminuye la distancia, la velocidad se vuelve negativa, es decir, se reduce. Se les pregunta, ¿y visualizas alguna relación global o puntual en la gráfica? Y dicen global, porque vemos que a mayor distancia, mayor velocidad, y a menor distancia las velocidades son negativas. Entonces ellos concluyen, ya sé, son directamente proporcionales, y escriben velocidad es igual a distancia sobre tiempo y la encierran. Entonces se puede observar acá que las gráficas representan acá diferentes cosas, y ellos lo ven, velocidad, tiempo y distancia, tiempo, y hacen una relación de estas gráficas y las comparan también, analizan globalmente la gráfica, pero también en puntos específicos como los puntos de cambio. Esto les está funcionando como referente pues para sacar este tipo de conclusiones o de argumentaciones. Acá vemos que un elemento físico pues empieza a aparecer. La pregunta 33 se les pide sombrear sobre la gráfica las distancias donde los puntos son donde hay velocidades positivas, y con otro color donde hay velocidades negativas, pero acá están haciendo la relación de la gráfica de velocidad con la gráfica de distancia, y ellos trazan estas líneas, esas verticales, para sacar la relación que a continuación dice, la velocidad es positiva cuando el objeto se aleja y es negativa cuando el objeto se acerca. Posteriormente se les pregunta, bueno, ¿qué valores toma la velocidad en las crestas y los valles? Y identifícalas, ¿qué significan estos puntos? Y ellos hacen acá las crestas y los valles, y hacen como que la relación con la velocidad, y dicen, bueno, al llegar al punto máximo de la cresta la velocidad es 0, y al punto mínimo el punto medio, es decir, el mínimo, el valle es 0. Posteriormente se les pide que con base al comportamiento de esa velocidad dibujen a trazo continuo sobre la gráfica. Acá lo interesante es ver cómo anteriormente hicieron ciertas relaciones, y esas relaciones ahora les están sirviendo, y esas argumentaciones les están sirviendo
pues para dibujar sin nada, teniendo la gráfica de distancia, un referente de la gráfica de velocidad, trazan aquí verticales para apoyarse. Y por último se les pide que indiquen en cada plano de la curva. Aquí se les presenta 4 planos y cada plano tiene 3 gráficas, la gráfica de distancia, de velocidad y de aceleración. Y se les pide, identifícalas, ¿cuál es cuál? Entonces ellos usan lo que ya habían relacionado y hacen nuevamente estas líneas y dicen, bueno, la gráfica de distancia la Y porque siempre es positiva y la gráfica de velocidad la Y porque en cada cresta o valle de la gráfica esta corta al eje X, y es lo que hicieron acá, y dicen la aceleración es la que me queda, ¿no? Entonces aquí podemos ver elementos que están en uso, como los máximos, los mínimos, los períodos, las unidades de análisis, etcétera, y vemos que se observa cómo argumentan acerca de estas distancias máximas y mínimas, cómo hacen relación entre las distancias y las velocidades y cómo les sirve esto para referirse a las gráficas de las distancias y velocidades, y por lo tanto hablamos de que se está resignificando lo acotado, lo variacional y lo periódico. Conclusiones. Pues acá radar en los análisis que los alumnos hicieron en las gráficas, vemos que se centran en objetos puntuales como los máximos y los mínimos, pero podemos también observar que para sacar esos puntos, esa centración de objetos puntuales, tuvieron previamente que hacer una relación global con la gráfica. Entonces podemos hablar de una diada global puntual. También en el análisis pues se da la evidencia de cómo usan las gráficas como herramienta para argumentar. Aquí se logró observar cómo además de eso se enriquecían diferentes significados y iban apareciendo otros conocimientos que no eran directamente relacionados con la matemática, como esta fórmula de física, velocidad igual a distancia sobre tiempo. Se da evidencia entonces de un desarrollo del pensamiento funcional trigonométrico, pues vemos que en lo gráfico relaciona lo que se observa en la gráfica con un contexto específico y habla sobre el contexto específico, es decir, usa la gráfica ya no como un referente analítico, sino ya dentro de un contexto. También se puede hablar de lo periódico y lo variacional para cuando ellos determinan unidades de análisis dependiendo también del contexto de la gráfica. Cuando varía, por ejemplo, el movimiento pendular y cómo cambian sus cambios para predecir. Lo acotado y lo variacional, cuando identifican máximos y mínimos, como vimos, limitantes en las gráficas, y los relacionan con el movimiento pendular. Y la observación de manera pues global, local, y cómo cambian esos movimientos. Bueno, en esta tesis pues nos preguntamos cómo el uso de las gráficas resignifica elementos de la funcionalidad trigonométrica, y encontramos diferentes usos como relaciones la gráfica en el contexto, identificamos cómo usan los máximos y los mínimos para las distancias y diferentes funcionamientos, y vimos también que estos funcionamientos y formas se van transformando para dar como que pasos a otras formas, por lo tanto se van resignificando. Por ejemplo, aquí primeramente para sacar la relación ellos usaron como forma hallar estas líneas verticales. Posteriormente, ya que habían deducido esto fue ahora lo que usaron
para que en la gráfica de distancias pudieran hallar la gráfica de velocidades. Y posteriormente ya sacaron esta relación y esta, ahora de estos dos usan lo que ahora tienen, lo que ahora forma parte de ellos, y les sirve acá o les funciona para determinar qué gráfica representa qué. Bueno, gracias.